La literatura es la historia de la evolución y la variedad del pensamiento y el sentimiento humano contada de mil maneras diferentes por ella misma. Desde épocas remotas, el hombre se ha esforzado por consignar en signos y símbolos que acabaron siendo letras todo lo que piensa, siente, sufre, etc. Por tanto, la historia de la literatura es la historia de todas las historias. Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en este tema vamos a estudiar las fuentes y los orígenes de la literatura occidental. No te vayas, quédate, dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Empezamos! Como os acabo de decir, en este vídeo se van a abordar las diferentes manifestaciones literarias de las culturas antiguas por su importancia para nuestra literatura. Os voy a hacer un pequeño resumen. La literatura griega destaca entre ellas debido a su interés por la sabiduría, mientras que la romana pretendió seguir su modelo mediante una visión más refinada, pero a la vez un poco más superficial. La literatura hebrea nos llegó a través de la difusión del cristianismo en sus primeros momentos, y la árabe se cultivó durante los 8 siglos de permanencia en la península ibérica. Además, han sido varias las corrientes artístico-culturales europeas que han sentido un gran interés por las culturas clásicas y las han revalorizado. Recordemos la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, etc. En cuanto a la literatura india, no podemos dudar tampoco de su importancia histórico-cultural, pues aparte de la admiración que se despertó por ella a raíz del descubrimiento del sánscrito en el siglo XIX, las fábulas europeas se han inspirado siempre a través de los persas y árabes, y además es abundante la influencia que tenemos de los filósofos indios en el pensamiento griego y clásico. Gran parte de la literatura china se ha perdido, sin embargo es la más antigua y destacan dos autores. Encontramos a Confucio, cuya obra recoge su pensamiento y se titula Lun Yun. Y Lao Tse es otro de nuestros autores cuyas ideas filosóficas están reunidas en el Ta Ching, ¿no? Considerado el libro sagrado de la religión taoísta. Las manifestaciones más antiguas de la literatura india se escribieron en lengua sánscrita hacia 1500 a.C. El primer periodo es un periodo donde se escribe a la religión, al culto y a la sabiduría. Aunque es verdad que no falta el mundo poblado de seres sobrenaturales, ¿no? Como genios y demonios, y además que son los que mueven de una forma invisible nuestros hilos, ¿no? de nuestros destinos, ¿no? De los destinos de los hombres. Dentro de este periodo se conservan 3 grupos de obras que son los samhitas, ¿no? Que se componen de colecciones que hablan de sentencias, de conjuros, de oraciones, himnos religiosos. Luego tenemos otra colección que son los brahmanas, que son textos revelados, ¿no? Donde se exponen los principios del universo, de la divinidad y del alma, ¿no? Además, parten del concepto panteísta de que el universo es divino y el alma es universal. Y además, estos dos se encuentran cuando nosotros nos liberamos de nuestro cuerpo mortal. Y por último, los sutras, que son un compendio de aforismos con breves fórmulas mnemotécnicas sobre astronomía, ¿no? Gramática, ritos, etcétera, cuya finalidad primordial es la de divulgar, ¿no? Divulgar todos estos conceptos. En cuanto a la literatura egipcia, se conservan las siguientes obras: los textos de las pirámides, en las que encontramos himnos y plegarias, o el libro poético El canto del arpista, en el que se nos recuerda el paso del tiempo y la huida del placer vacío. Su escritura está basada en los jeroglíficos y
En cuanto a la literatura mesopotámica, hay que decir que su civilización es la que se conoce como la Sumeria y que fueron los inventores de la escritura a finales del 3000 a.C. Y es lo que se conoce como escritura cuneiforme. Tenemos tres obras muy representativas de esta literatura, que es el poema de Gilgamesh, que se conserva en 12 tablillas de arcilla y que está custodiada actualmente en el Museo Británico de Londres. Se trata de una epopeya que gira en torno a dos temas fundamentales: la lucha entre el bien y el mal y el sentido de la existencia humana. En cuanto al código de Hammurabi, está instalado en el templo de Sipar y este código fue tallado en un bloque de piedra, en una piedra como símbolo de que la ley es sagrada e inmutable. En este código nos encontramos inscritas las leyes que deben regir la vida del reino. Y por último, el Enuma Elis, su título obedece a las dos primeras palabras del texto, ¿no? Que significa cuando en lo alto. Está compuesto por 7 tablillas que suman cerca de 100.000 versos en los que se cuenta la creación del mundo. La Biblia se puede considerar el primer libro que se escribió, así como el primero que se imprimió, el más traducido, el más vendido y el más defendido por todo el mundo. Comprende 73 libros que se agrupan en los denominados Antiguo Testamento, que es el libro sagrado judío, y el Nuevo Testamento, que es el libro de los hechos de la vida y la muerte de Jesucristo. El Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo y se centra entre la alianza de Dios y los hombres, mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo y presenta en la actualidad la distribución del texto entre capítulos y versículos que se hizo en el Renacimiento. La traducción griega más famosa del Antiguo Testamento se denomina Los 70 y está editada en Alejandría, mientras que la Vulgata es la traducción latina más prestigiosa y se le atribuye a San Jerónimo. La estructura de la Biblia es muy compleja, pero en sus partes más antiguas se muestra afín a las literaturas orientales y podemos encontrar también restos o seguir rastros de elementos culturales que están oscilantes entre el helenismo y el judaísmo. Bien, tampoco nos podemos olvidar del Talmud, que es la más grandiosa recopilación de la actividad intelectual hebrea y el texto más importante después del Antiguo Testamento. Encontramos textos escritos en diferentes lenguas, como el hebreo, dialectos arameos y el neohebreo. Bien. El judaísmo también considera que el Talmud es el texto que recoge la tradición oral, mientras que la Torá, lo que se conoce como el Pentateuco, es considerada la obra más importante de la tradición escrita. Bien, pues estos dos libros constituyen la base y el fundamento del judaísmo. El Islam, fundado por Mahoma, da a la literatura árabe una fisonomía propia y particular. Dentro de la literatura árabe, el libro más importante que hay es el Corán, que además fue la única obra escrita durante muchísimos años, escrita en prosa y en árabe, y ejerció por ello una enorme influencia en la literatura árabe. Es el libro sagrado para el Islam y se considera que fue revelado directamente a Mahoma por su dios Alá. Consta de 114 suras o capítulos de desigual extensión y redactados en versículos rimados, sin una medida fija. Se suelen dividir en dos grandes grupos, las que están compuestas en la Meca, que son bastante breves, y las de la Medina, que son bastante extensas. El Corán abre un periodo, además, de predominio de la literatura religiosa, con interpretaciones y comentarios sobre la obra del poeta. A pesar de haberse traducido a muchas lenguas, los musulmanes creen que el Corán es la palabra eterna de su Dios y, por tanto, como es un texto divino, no debe corromperse y, por tanto, no debe traducirse. Bien, también en cuanto a la prosa árabe,
tenemos que hablar de Las mil y una noches, ¿no? Es el libro más importante de relatos, aunque no llegó a Occidente hasta el siglo XVIII. Se trata de un conjunto de cuentos que no tienen una finalidad ni moralizante ni didáctica, sino más bien de puro entretenimiento, que están basadas en historias de magia, de aventuras, de bandidos, etc. Y en cuanto a la poesía, podríamos mencionar dos importantes escuelas para la lírica amorosa, los udríes y los poetas de la Meca. Ambas escuelas suponen la prefijación, ¿no?, de la lírica preislámica y además una fijación en cuanto a la temática amorosa. Para el próximo capítulo trataremos la literatura latina y la literatura griega, porque son dos fuentes que han influido notablemente en nuestra literatura. Pero hasta entonces no debemos olvidar que todo junto a este legado clásico, la obra que más ha influido en nuestra literatura ha sido la Biblia. Porque no solo ha influido en la literatura, sino en el arte en general en todo Occidente. Además, la presencia islámica que tuvimos en España dejó profundas huellas, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también en el terreno religioso. Así que ya sabes, espera el próximo vídeo y seguiremos hablando de esto. Dame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.